En este vídeo vamos a trabajar con rentas que no son constantes. Vamos a ver rentas variables en progresión aritmética. Como veis, al representar las anualidades que componen una renta variable en progresión aritmética, las anualidades son variables, pero siguen una variabilidad específica. Es decir, una renta variable en progresión aritmética es aquella en la cual cada anualidad es igual a la anterior más una cantidad. De tal forma que la primera anualidad es igual a una cuantía A, la segunda anualidad es igual a la primera anualidad más una cantidad constante que vamos a llamar P. Por tanto, sería igual a A más P. La tercera anualidad sería igual a la anterior, a esos dos, más una cantidad constante que vamos a llamar P, por tanto sería igual a A más 2P. La cuarta anualidad sería igual a A sub 3 más P, que sería igual por tanto a más 2P más P sería A más 3P, y de forma genérica la anualidad A sub K sería igual, como vemos aquí, hay un decalaje, A sub 3 es igual a más 2P, A sub 4 es igual a más 3P, por tanto A sub K sería igual a más K menos 1 por P. Y la última anualidad, A sub N, sería igual a A más N menos 1 por P. ¿De acuerdo? De la forma que cada anualidad es igual a la anterior más una cantidad constante. Serían variables, pero insisto, la variabilidad sería siempre cada anualidad igual a la anterior, más una cantidad P. Por eso sería A sub 1, A, primera anualidad, la segunda anualidad sería A más P, la tercera anualidad sería A más 2P, la anualidad A sub K, la anualidad K sería igual a más K menos 1 por P hasta llegar a N menos 1 y N, que sería A más N menos 1P, y por último N menos 2P para N menos 1 y A más N menos 1 por P para la última anualidad. Pues esta anualidad, además de variar en progresión aritmética, como veis, es inmediata porque ya el primer año tiene término y además es pospagable, puesto que se hace efectivo ese primer término a final de ese año. Por tanto, en este caso es temporal, inmediata y pospagable. Y al igual que hicimos con las rentas constantes, no vamos a estudiar fórmulas para cada renta variable en progresión aritmética. No. Vamos a estudiar solamente una para este tipo de renta, que es una renta temporal, inmediata y pospagable. Y sabiendo eso, aplicaremos la fórmula a la que lleguemos para cualquier combinación posible de rentas variables en progresión aritmética. Por ejemplo, una renta variable en progresión aritmética prepagable, por ejemplo, diferida y pospagable, o por ejemplo, diferida y prepagable. Lo importante, nosotros con lo que conocemos a fecha de hoy no sabríamos calcular cuál es el valor actual de una renta, porque únicamente sabemos calcular valores actuales de rentas constantes. Entonces nuestro objetivo va a ser transformar esta renta variable en varias rentas constantes. ¿Y cómo lo haríamos? Pues como sabemos, A es igual A más P sería A más P, A más 2P sería A más P, hasta llegar al último término que sería A más P, hasta llegar a N veces P. Lo que vamos a hacer es agrupar, por una parte, una renta que tiene todas las A de esta renta variable, una segunda renta que tendría todas las P, una tercera renta, hasta llegar a N rentas, de tal forma que obtendríamos N rentas constantes. Y calculando el valor actual de cada una de ellas, obtendríamos una fórmula que me servirá para calcular el valor actual de esta renta variable en progresión aritmética. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir esta renta variable en progresión aritmética en N rentas constantes. La primera renta sería aquella renta que me va a agrupar todas las A. Por ejemplo, sería A para determinante 1, A y A. Esta es la primera renta. Está claro que esta renta está dentro de esta renta variable, pero esta renta es totalmente constante. Bien, pues vamos a hacer una segunda renta. La segunda renta que comprendería una P para cada valor. Lógicamente, el primer término no tiene P, con lo cual aquí no habría nada. El segundo término tiene una P, con lo cual aquí habría una P. El tercer término también tiene una P. El cuarto término tiene una P, hasta llegar a cada uno de los términos finales que tendría una P. De tal forma que
esta renta más esta renta estarían incluidas en la renta variable en progresión aritmética. Si vamos a separar una tercera renta, tendríamos también que este primer término ya está aquí incluido, el segundo término está aquí completo, A más P, y el tercer término tendría A, me faltaría una P para completar el tercer término, y me valdría también una P más para todos los términos que compondrían una tercera renta constante también de cuantía P. También podría obtener una cuarta renta, una N sub 4, para terminar o para continuar desagregando la renta variable en progresión aritmética. Este término A ya está cubierto, el término A más P también está cubierto, A más 2P está cubierto, A más P, y este término A más 3P me faltaría una P. A más P, me quedaría una P más en el cuarto término. Y a partir de aquí sería también una renta constante de cuantía P. Hasta llegar a las últimas rentas, una renta N-1, en la cual solamente me quedaría por completar este término con una P, porque sería A más 1, 2, 3, hasta llegar a N-1P, la renta N-1. Y por último la renta N, que también tendría su término P. Y la última renta, la renta sub N, solamente me faltaría para completar toda la renta variable en progresión aritmética este último término. De tal forma que si yo sumo para cada una de estas n rentas todos los primeros términos, tendría A. Todos los segundos términos tendría A más P. Todos los terceros términos tendrían A más 2P. Todos los cuartos términos tendría más 3P. Y todos los penúltimos términos A más N menos 2P. Así completaría todas las rentas. Por tanto, he conseguido, a partir de la renta variable en progresión aritmética, desagregarla en n rentas distintas, todas ellas constantes, y la suma de todas estas rentas sería igual a la renta variable en progresión aritmética. Repasamos. Primer término de la renta variable en progresión aritmética sería A. Si yo sumo todas estas rentas, su primer término sumarían A. Segundo término, A más P. Si yo sumo el segundo término de cada una de estas rentas, sería A más P. ¿De acuerdo? A más P. Si sumo todos los terceros términos de cada una de las rentas, sería A más P más P. A más 2P. De los cuartos términos, A más P más P más P. A más 3P. Y así llegaría hasta el término N-1 y hasta el término N. De tal forma que la suma de la renta 1 más la renta 2 más la renta 3 más la renta 4 hasta llegar a la renta N-1 y la renta R sub N sería igual a la renta variable en progresión aritmética. De tal forma que si yo quiero saber cuál es el valor actual de esta renta variable en progresión aritmética, bastaría con calcular el valor actual de la renta 1, sumarlo, el valor actual de la renta 2, valor actual de la renta 3, hasta llegar al valor actual de la renta N. ¿De acuerdo? De esta forma podría obtener el valor actual de la renta variable, sumando los valores actuales de cada renta en la cual he desagregado esa renta variable. Y ojo, cada una de estas rentas sí sé calcular el valor actual, ya que son todas ellas rentas constantes. ¿Cuál sería el valor actual de la renta 1? Pues sería igual al valor actual de una renta constante de n términos de cuantía A. ¿Y sabemos calcular el valor actual de una renta constante de n términos? Sí, va a ser A por A sub n. ¿Cómo sería el valor actual de la segunda renta? La segunda renta, como vemos, es constante de cuantía P, con lo cual sería P por A sub n. ¿Pero cuántos términos tengo aquí? ¿Tengo n términos? No, me falta el primer término, con lo cual sería n menos 1 términos. P por A sub n menos 1 y este sería el valor actual de la segunda renta. Pero ojo, ¿dónde me lleva la fórmula A por A sub i? En este caso, P por A sub i me va a llevar siempre al momento anterior al primer vencimiento, que en este caso sería el momento 1. No me interesa, pues yo quiero calcular cuánto valen las rentas en año 0. Pues además de esto, la tendré que actualizar por 1 masiva de menos 1 para llegar al momento 0 y de esta forma saber cuánto vale el valor actual de esa segunda renta en el momento 0, que es lo que estoy buscando. Para la tercera renta es exactamente igual. Es una renta constante de cuantía P. Por tanto, el valor actual de la tercera renta sería igual a P por A sub i. Pero, ¿cuántos términos tiene? Pues tiene n términos menos el primero y menos el segundo. Sería n menos 2 términos. Pues sería, por tanto, por A sub n menos 2 términos al tipo de interés. ¿Y dónde me llevaría esta fórmula A por A sub i? En este caso, P por A sub n menos 2i.
me llevaría al momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el 2. Por tanto, para saber cuánto vale la renta en el momento 0, además debo actualizarla 2 periodos, multiplicándolo por 1 más i elevado a menos 2. Para la renta 4, exactamente igual. Es una renta constante. ¿Cuántos términos tiene? Pues tiene n términos menos 1, 2 y 3 términos que no tienen cuantía p. Por tanto, sería su valor actual de la renta 4 sería igual a p por a sub n menos 3 términos al tipo de interés i. ¿Y dónde me lleva la fórmula por a sub i? Como siempre, al momento anterior al primer vencimiento. Y como quiero saber cuánto vale en el momento 0, además la tendría que actualizar 3 periodos. De esa forma obtendría el valor actual de la renta 4. Si sigo para todas las rentas, en este caso para la renta n-1, pues sería una renta que tiene ¿cuántos términos? Pues tendría n términos menos n-2. Tendría, por tanto, sería igual, por tanto, a una renta constante de cuantía p que tiene n términos menos n-2, que son los términos durante los cuales no tiene ningún término, ¿de acuerdo? Al tipo de interés. ¿Y dónde me llevaría esta fórmula? Al momento anterior al primer vencimiento, que sería el momento n-2, por tanto debería actualizarla hasta el momento 0, multiplicándolo por 1 más i elevado a menos n-2. De esta forma obtendría el valor actual de la renta n-1. Y por último me quedaría obtener el valor final de la renta n, que va a ser una renta constante de cuantía p. ¿Cuántos términos? Pues serían n términos menos n-1 términos que no tienen ninguna unidad, por lo tanto sería el valor actual de n menos n-1 términos, y que me llevaría de esta forma al momento anterior del vencimiento, sería n-1, y que debo llevar por tanto al momento 0, actualizándolo n-1 periodos. Por tanto, como veis, he conseguido la renta variable en progresión aritmética, dividirla en n rentas constantes, y cada una de ellas sé calcular cuál es su valor actual, ya que todos son rentas constantes, con términos variables o con número de términos variables y diferidas muchas de ellas, pero sé cómo calcular cada una de ellas. Por tanto, el valor actual de la renta variable en progresión aritmética va a ser igual a la suma de los valores actuales de cada una de estas rentas. Lo voy a pasar limpio porque no acabo la pizarra y continuamos. Por tanto, lo que hago aquí es agrupar el valor actual de la renta variable en progresión aritmética va a ser igual a la suma de los valores actuales de cada una de las n rentas en las cuales he dividido la renta variable. Voy a partir de aquí desarrollarlo un poquito más. Quedaría que A va a ser igual a A por A sub n. Y aquí voy a deshacer la fórmula. A sub n menos 1i sería 1 menos 1 más i elevado a menos n menos 1 partido entre i por 1 más i elevado a menos 1 más p que multiplica a sub n menos 2i, que sería 1 menos 1 más i elevado a menos n menos 2 partido entre i por 1 más i elevado a menos 2 más p que multiplica a sub n menos 3i, que sería 1 menos 1 más i elevado a menos n menos 3 partido entre i por 1 más i elevado a menos 3, hasta llegar al penúltimo sumando, p que multiplica 1 menos 1 más i elevado a menos n menos 2 partido entre i por 1 más i elevado a menos n menos 2, y el último término que sería p que multiplica a 1 menos 1 más i elevado a menos n menos 1 partido entre i por 1 más i elevado a menos n menos 1. Como veis, lo que hago simplemente es sustituir la fórmula a sub n menos 1 por i y todas las demás por su valor. Ahora, es importante, desde el punto de vista de la simplificación, siempre sustituir. Donde aparezca 1 más i elevado a menos 1, voy a poner v. Y esto lo hago para simplificar el proceso, ¿de acuerdo? Es una forma de simplificar el proceso y llegar a una fórmula más sencilla. Pero siempre recuerdo que v va a ser igual a 1 más i elevado a menos 1. Por tanto, ¿a qué va a ser igual esto? Pues el valor actual va a ser igual a A por A sub ni más P, que multiplica a 1 menos 1 más i elevado a menos n menos 1 sería v elevado a n menos 1, porque sería 1 más i elevado a menos es v elevado a n menos 1 partido entre i, y 1 más i elevado a menos 1 sería v, ¿de acuerdo? Para el segundo sumando.
Para el tercer sumando, p que multiplica a 1 menos, 1 más i elevado a menos es v, elevado a n menos 2, partido entre i, y 1 más i elevado a menos 2 sería v sub 2, v al cuadrado, ¿de acuerdo? El siguiente sumando sería p, 1 menos 1 más i elevado a menos es v, elevado a n menos 3, partido entre i, más por 1 más i elevado a menos 3, que sería v al cuadrado. Y llegamos a los dos últimos sumandos. P que multiplica a 1 menos, 1 más i elevado a menos es v, elevado a n menos 2, partido entre i, por 1 más i elevado a menos sería v, elevado a n menos 2. Y por último, el último sumando sería p, 1 menos 1 más i elevado a menos sería v, elevado a n menos 1, partido entre i, y 1 más i elevado a menos n menos 1 sería v, elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? Lo siguiente sería, pues, vamos a agrupar, porque, como vemos aquí, aparte de la por a sub n i, tenemos una serie de sumandos en los cuales se repiten siempre algunos elementos. Por ejemplo, siempre se repite la p en todos los sumandos. Y, por ejemplo, siempre se repite la i que está en el denominador. ¿Y qué me quedaría? Pues me quedaría ese cofactor común, p partido entre i. Por una parte me quedaría 1 menos v elevado a n menos 1, que multiplica a v, primer sumando. Y del segundo sumando, ¿qué me quedaría? 1 menos v elevado a n menos 2 por v al cuadrado. Y del tercer sumando, ¿qué me quedaría? 1 menos v elevado a n menos 3, que multiplica a v al cubo. Y lo haría con todos hasta llegar al penúltimo, que quedaría 1 menos v elevado a n menos 2, que multiplica a v elevado a n menos 2. Y para el último sumando me quedaría 1 menos v elevado a n menos 1, que multiplica a v elevado a n menos 1. He sacado el factor común p partido entre i y me quedaría todo eso. Sigo avanzando un poquito más. El valor actual de la renta variable en expresión aritmética sería igual a a por a sub n i más p partido entre i, y me queda este cociente, este de productos. Lo que voy a hacer es deshacer los paréntesis. Multiplico la v por 1 y me quedaría v. Multiplico la v por v elevado a n menos 1, sería misma base, v, n menos 1 más 1 sería n. ¿De acuerdo? Para el segundo paréntesis igual, v al cuadrado multiplica por v al cuadrado, menos v elevado a n menos 2, que multiplica por v al cuadrado, misma base, y después sería n menos 2 más 2, sería n. Para el siguiente sumando, sería 1 por v al cubo, sería v al cubo, y me quedaría menos v elevado a n menos 3 más 3, que sería n. Como veis, se va simplificando mucho la expresión, ¿de acuerdo? Hasta llegar aquí, que sería 1 por v elevado a n menos 2, sería v elevado a n menos 2, menos v elevado a n menos 2 más n menos 2, v elevado a n. Y por último, sería aquí 1 por v elevado a n menos 1, y me quedaría menos v elevado a n menos 1 más n menos 1, v elevado a n. Como veis, se simplifica mucho, me quedaría v menos v elevado a n, v al cuadrado menos v elevado a n, v al cubo menos v elevado a n, hasta llegar a v elevado a n menos 1 menos v elevado a n. Aquí es muy importante, a efectos de simplificar en el futuro, yo voy a sumarle v elevado a n y le voy a restar v elevado a n. ¿Por qué? En primer lugar, porque v elevado a n menos v elevado a n es 0, y yo puedo sumar 0 a cualquier sumando. Y en segundo lugar, porque me va a venir muy bien para simplificar. ¿Por qué? Porque ahora el valor actual sería igual a por a sub n i más p partido entre i. ¿Y qué me quedaría? Por una parte me queda v al cuadrado, v al cubo, v elevado a n menos 2, v elevado a n menos 1 y v elevado a n. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual v más v al cuadrado más v al cubo? Si recordamos, como v es igual a 1 más i al menos 1, sería 1 más i elevado a menos 1 más 1 más i elevado a menos 2
hasta llegar a 1 más i elevado a n menos 1 y 1 más i elevado a menos n. ¿Qué es esto? Esto es 1 euro actualizado a un periodo, más 1 euro actualizado a 2 periodos, más 1 euro actualizado a n menos 1 periodos, más 1 euro actualizado a n periodos. Si recordáis, el valor actual de una renta unitaria era igual a A sub n. Lo tenéis más desglosado en el vídeo de teoría gratuito, ¿de acuerdo? Echarle una vistazo porque eso es muy interesante. Esto es A sub n. Y luego me quedaría menos v elevado a n, 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 n veces menos n por v elevado a n. Por tanto, esta va a ser la fórmula de valor actual de una renta variable en progresión aritmética. El valor actual va a ser igual a A por A sub i más P, que es lo que crece cada año de forma constante cada anualidad, partido entre i, A sub i menos v menos n por v elevado a n, siendo v igual a 1 más i elevado a menos 1. ¿De acuerdo? Este es el valor actual de una renta variable en progresión aritmética, pero de la renta variable que estamos estudiando, que es una renta temporal, inmediata y pospagable. Luego veremos cómo usar esta fórmula para calcular el valor actual de cualquier fórmula variable en progresión aritmética, sea prepagable, sea diferida, etc.